Hola, bienvenidos a nuestro curso de resina. Este curso de resina está diseñado para personas que no tienen conocimiento de la técnica, que van a iniciar desde cero. Mediante este curso van a aprender a hacer diferentes piezas en resina que posteriormente pueden utilizar en sus creaciones de accesorios, pulseras, collares, aros. En este curso vamos a trabajar con resina epóxica 1 a 1. Lo primero que vamos a aclarar es que esta primera parte es prácticamente teórica y enfocada también a lo que son los materiales que vamos a necesitar durante el curso. Comenzando por la resina que vamos a trabajar, que es la resina epóxica 1 a 1, lo cual quiere decir que cuando nosotros la vamos a preparar, vamos a utilizar una parte de resina y una parte de catalizador. La resina es propiamente el producto base, que es este que ven que es bastante denso, y después tenemos este otro producto que es el catalizador, que pueden notar que es más líquido. Él cumple la función de permitir que la resina seque y se endurezca. Tenemos esta resina que es 1 a 1 y existe también la resina epóxica 2 a 1. También se le conoce como resina cristal. La 2 a 1, la diferencia es que cuando la vamos a preparar vamos a utilizar dos partes de resina y vamos a utilizar solo una parte de catalizador. La vamos a reconocer también porque ella viene un envase grande y un envase más pequeño, que en este caso es el catalizador, porque se utiliza menos cantidad. Tenemos también otros tipos de resina, aunque acá no la vamos a trabajar, pero las menciono para que la conozcan un poco, que es la resina UV. Es una resina de un solo componente, que es la resina, y que la aplicamos directamente a nuestras piezas que vamos a elaborar. También la podemos pigmentar o colorear, como el caso de la resina epóxica. La diferencia es que esta resina no lleva catalizador y que el secado de ella es mediante una lámpara UV y que es de secado más rápido. Ventajas y desventajas de la resina UV con respecto a la epóxica. Ventaja: tiempo de secado. Ventaja: que no requiere ser mezclada. Y desventaja, si así lo pudiésemos llamar, es que rinde menos, porque justamente como no la mezclamos con otro componente, sino que se utiliza directamente, ella resulta a la hora de trabajarla un poco más costosa, por lo que se recomienda trabajarla para piezas pequeñas, aunque de verdad eso queda, digamos que, al gusto de la persona que la va a trabajar. Después tenemos otras resinas que son un poco más de cuidado, como la polimérica o poliéster, que ya son resinas que debemos trabajar en ambientes abiertos porque son bastante tóxicas, y que son resinas que posterior a su aplicación requieren un trabajo de pulido, un trabajo de un acabado para poder conseguir ese brillo, y el resultado de ellas es que son unas resinas un poco más, digamos, que dan un aspecto más acrílico, más duro. La resina epóxica también tiene su olor y es recomendable también trabajarla un poco aireado, por lo menos ventanas abiertas, sobre todo si las personas son alérgicas, con guantes si las personas son alérgicas. Muy recomendable que sea con guantes. Yo por lo general no lo hago porque primero no soy alérgica y después me siento más cómoda trabajando así, pero lo más recomendable es usar los guantes a modo de protección. Ese sería el material principal de nuestro curso. Después tenemos, aparte de la resina, tenemos los pigmentos. Si queremos colorear nuestra resina, tenemos pigmentos en pasta, tenemos pigmentos en polvo, ¿ok? En pigmentos en polvo tenemos
También en polvo tenemos purpurinas, tenemos polvo de nácar, tenemos también nuestros pigmentos a base de alcohol, que son pigmentos líquidos. Todos estos pigmentos suelen pigmentar bastante, por lo tanto la recomendación es que los vayan aplicando de a poco hasta que ustedes obtengan el tono deseado en el color. Para los pigmentos en pasta o también en polvo o líquido, para ir midiendo el nivel de pigmentación que quiero en mi resina, recomiendo utilizar estos palillitos para que vayamos agarrando de a poco y vamos mezclando hasta dar el tono que deseamos darle a la resina. Porque de pronto, si queremos que no quede muy pigmentada, sino que conserve un poco la transparencia, los pigmentos en pasta tienden a colorear bastante, igual que los pigmentos a base de alcohol. Entonces, llevarlos poco a poco al momento de la aplicación. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos en la práctica. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Vamos a necesitar paletitas para remover cuando estemos preparando nuestra resina. Recomendable tener dos tamaños, pueden ser unas más delgadas, unas más anchas de por lo menos 1 centímetro, porque dependiendo del volumen de resina que estemos preparando, vamos a necesitar una paleta que sea más grande, más para que mueva mejor el volumen. Vamos a necesitar, en este caso yo utilizo este tipo de vasito. Siempre prefieran donde mezclen que sean transparentes para que ustedes puedan ver las proporciones que están mezclando. Por supuesto van a necesitar moldes, pero eso ya lo vamos a ver de acuerdo al tipo de pieza que vayamos a hacer. Básicamente, en cuanto al trabajo sería eso. También necesitamos un quemador, eso es para el tema de las burbujas. También vamos a necesitar una pincita cuando queremos agarrar cosas que son pequeñas para colocarlas en nuestra resina. De todas maneras, el curso va a incluir su lista de materiales con fotos para que no se nos pase nada por alto. También vamos a necesitar, esto es opcional, cuando vamos a trabajar moldes que no tienen fondo, pueden comprarse esta cinta que es especial para eso. De todas maneras, en caso de que no la tengan, durante el curso vamos a explicar qué otra forma pueden hacer esos moldes si no tienen esta cinta. Y por supuesto los moldes, que eso es lo que vamos a ver ahorita, porque vamos a trabajar diferentes tipos de moldes. Vamos a aclarar algunos puntos antes de continuar. Tenemos que tener nuestros pigmentos. Ya les indicaba que hay de pasta, en base alcohol, que hay en polvo. Hay unos que son iridiscentes, que ustedes al colocar la pieza después en la oscuridad, ella como que alumbrara. Están los que son flúor, están estos tipos purpurinas, por ejemplo, este tipo así, que no nos van a pigmentar propiamente la resina, sino que si le aplicamos mucha cantidad, pareciera que la resina se torna de este color, porque el material invade a la resina, pero realmente ella continúa siendo transparente, solo que esto nos permite darle como cierto color, más no la estamos coloreando propiamente. También tenemos el tema de las burbujas, que siempre se habla en lo de la resina, cómo hacemos para que la resina no quede con burbujas. Cuando vayamos a la parte teórica lo vamos a ver mejor, pero en este tema pues influye una parte, está la resina. Hay resinas que son, por ejemplo, esta es una resina sumamente espesa y que a pesar de que yo la mezclo con cuidado para que ella no quede con burbujas, siempre quedan burbujitas pequeñitas. Algunas son fáciles de sacar,
Otras quedan porque la resina es sumamente espesa. Si ustedes quieren que una burbuja flote en un líquido, el líquido tiene que ser bien líquido. Si es muy espeso, la burbuja difícilmente va a llegar a la superficie. Y eso es lo que pasa con esta resina, que la burbuja tiene que llegar a la superficie para poder reventar. Las que no alcanzan el nivel de superficie quedan en la resina, porque en la medida que avanza el tiempo y nuestra pieza se va secando, la resina se va endureciendo, menos puede flotar la burbuja. Entonces queda. Es bueno cuando vamos a comprar nuestra resina que veamos que tiene bastante fluidez, que no sea tan espesa. Pero de todas maneras, si fuese el caso, podemos trabajar bastante la burbuja. Otra cosa importante a considerar en la resina es que tenga filtro UV. Cuando la compremos, eso debemos preguntárselo al proveedor, que si la resina tiene filtro UV. ¿Qué significa que tenga filtro UV? Que al paso del tiempo nuestras piezas no se van a tornar amarillas. Cuando la resina no tiene ese filtro, se puede tornar amarilla. Estoy viendo mi guía acá para saber qué otros puntos que no se nos pasen con respecto a la resina. Hay otros, pero que los vamos a ir viendo. El tema de cómo calcular la cantidad de resina, que lo vamos a ver cuando estemos propiamente trabajando. Igual lo de las burbujas. Vamos a ver un poco, hablar de los moldes de silicona, que aunque no es tema de este curso, nosotros nos vamos a hacer molde de silicona. Vamos a darle una pequeña noción de eso porque también nosotros podemos fabricar nuestro molde. El tema de cómo quitar la resina, cuando bien sea que nos caigan las manos o bien sea que nos caigan la ropa, cómo vamos a hacer para quitarla. En lo que se refiere a los materiales de encapsular, cómo vamos a trabajar, por ejemplo, como si queremos secar flores, si son fotos, si son impresiones, cómo lo haríamos para colocarlo en nuestro trabajo. Pero todo eso lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el curso. Cada aspecto de eso, porque son más prácticos que teóricos. Por ejemplo, el tema, la cantidad de resina, lo van a ver mejor cuando vayamos a trabajar. Ahí yo les voy a explicar con los contenedores cómo se hace. Entonces vamos a ver los tipos de pieza que vamos a trabajar durante el curso y vamos a ver un material que nos faltó mencionar, que es el material de inclusión, lo que yo quiero colocar o quiero atrapar dentro de mi resina. El material de inclusión es un tema bastante de gusto, o sea, lo que yo quiera atrapar. ¿Qué condición debe cumplir ese material? Que sea sólido y en la medida de lo posible también que no vaya a soltar color porque me puede dañar mi trabajo. Si yo no quería que se me manchara con el color de la inclusión, entonces debo tomar en cuenta eso, de que el material de inclusión no suelte color. Vamos a ver entonces esos materiales y vamos a ver los tipos de piezas que vamos a hacer durante el curso, que son las técnicas en sí que vamos a utilizar para la resina. Material de inclusión, acá les voy a colocar para que vean varias cositas que ustedes pueden incluir. Tenemos este material que se utiliza mucho para las uñas. Yo tengo aquí varios que son de esos que se utilizan para las uñas, que vienen en estos envasecitos. Cualquiera de esos, estos que son como unos papelitos que vienen de colores, le dan efectos muy bonitos en la resina. Ok, pueden trabajar ese tipo de material. Estos también los venden. Con esto se pueden hacer diseños muy bonitos en la resina, tipo como mandala. Ustedes pueden diseñar en la resina utilizando la pincita, porque son piecitas pequeñas, los van colocando y pueden ir haciendo un diseño. Vamos a ver qué otro. Tenemos estas piedritas que se utilizan para los orgones. Quedan muy bellos, le dan un toque, pueden mezclar de diferentes colores y se obtienen piezas muy lindas. Aquí tengo una hecha con esa, pero este tiene un solo tono.
de esas piedritas y realmente quedan muy lindos, bellos quedan con ese tipo de piedritas. Pueden utilizar este tipo de purpurinas que son grandecitas y les dan unos toques muy lindos a su trabajo. La resina en sí es un trabajo muy, pero muy creativo. Y en la medida que ustedes más hagan, van desarrollando más la creatividad. Se le van ocurriendo nuevas ideas, se le van ocurriendo... tengo por acá, fíjense, esto está hecho en mostacilla. Yo lo puedo encapsular. Ustedes pueden encapsular fotos. Cuando encapsulen fotos o impresiones, tienen que tomar en cuenta el tema de que no vaya a soltar color. De preferencia que sean impresiones sobre papel fotográfico y que sean impresos en impresora láser para que no les vaya a soltar el color. Tenemos dijecitos o figuritas que ustedes pueden hacer con alambre. Todo eso lo podemos encapsular en nuestra resina, siempre y cuando, como les digo, sea un material sólido. ¿Ok? Es lo más importante. Como les decía, si es fotografía, ustedes tienen que cuidar que eso no vaya a soltar el color cuando yo aplique la resina. Entonces, que sea en papel fotográfico y que sea una impresión láser. Ahí ustedes van a poder colocar resina y no se les va a dañar. Si no tienen papel fotográfico, pueden imprimir sobre su impresora láser, pero lo que sí es importante entonces es que sellen el trabajo. ¿Cómo lo van a sellar? Toman una parte de agua, una parte de cola fría, lo mezclan bien y con un pincelito van a pasar sobre su impresión láser, dejan secar, pueden volver a pasar otra manito más rapidito, eso tiene que ser muy ligerito, muy rapidito, y dejan secar bien y después pueden resinar para que no se les vaya a dañar la impresión. Entonces, bueno, básicamente eso, los materiales de impresión, materiales sólidos, todo lo que yo pueda. Tenemos las florecitas secas también, que son muy lindas para el tema de la resina. En sí, lo que ustedes quieran y su creatividad les dé. Muy bien, entonces veamos ahora qué tipo de piezas vamos a elaborar durante nuestro curso. Vamos a abrir un poquito espacio acá para que podamos mostrar. Nosotros vamos a trabajar piezas en moldes de silicón, que es un tipo de pieza, y ahí vamos a hacer diferentes técnicas. Tenemos lo que es inclusión total. Por ejemplo, una inclusión total es como la que le mostraba por acá. Esto es una inclusión total donde yo rellené por completo mi molde con este material, ¿verdad? Y resiné. Eso es una inclusión total. No tiene mayor cosa, es colocar el material, colocar la resina y dejar secar. Después tenemos una inclusión media, que en ese caso, aquí por ejemplo, yo tengo inclusión media. Esta pieza no está terminada, pero inclusión media, y tengo un molde contenedor. En este caso, fíjense que tengo una inclusión total en un molde que desmoldo, y aquí tengo una inclusión media en un molde que no voy a desmoldar. Entonces coloqué una primera parte de resina, dejo secar bastante. Cuando veamos la técnica se va a explicar eso bien. Coloco mi inclusión, en este caso coloqué una libélula de adorno, dejo secar bastante y por último vuelvo a colocar una capa de resina ya para terminar mi trabajo, que es la que falta aquí. Eso se llama una inclusión media porque queda atrapada mi inclusión entre dos capas de resina. Tenemos la inclusión total. Esta también es una inclusión total con un diseño de marmoleado que lo vamos a enseñar en el curso. Tenemos molde que no tiene fondo, lo que se llama bisel, que vamos a enseñar allí cómo se trabaja, bien sea que tengamos la cinta base o bien sea que no la tengamos. Y tenemos la pieza, aquí mostramos otro bisel, ¿ok? Que también es cuando no tenemos fondo, y la técnica dentro pues varía. Yo puedo hacer inclusión media, inclusión total, es cuestión de gusto. Y después vamos a trabajar una pieza que no tiene bordes.
que cómo trabajo mi resina para que no se me vaya a desparramar. Esta técnica les va a permitir a ustedes, una vez que la aprendan, resinar prácticamente cualquier pieza, porque si quieren resinar un cofre, una bandeja, una foto grande, un portarretrato, lo que ustedes quieran resinar, que no tenga borde, con con la técnica que vamos a aplicar aquí, ustedes van a poder hacerlo. Aquí vemos, por ejemplo, esa pieza resinada, que es como esta que está acá. Les voy a mostrar algo. Esto era un botón, yo le quité la parte del botón. Este era igual, le quité la parte del botón, le puse, le hice un con alambre acá esta pieza, volví a echar resina, perdón, para colocarla como secante, y después se vuelve a resinar ya con color para tapar la parte donde yo coloqué el alambre para hacerle los aritos para colgar. Entonces la pieza queda así, y un botón lo convertí en una pieza, en un accesorio que puede ser para una pulsera, puede ser para un collar, puede ser para unos aros, es cuestión de gusto. Entonces vamos a ver cómo resinamos una pieza que sea plana. En ese caso ustedes pueden resinar una foto, pueden resinar cualquier cosa que ustedes tengan plana, la pueden resinar. Moldes de silicón, tenemos este modelo, tenemos este tipo así también que sirven para trabajar con resina, y tienen estos que los consiguen también en el mercado y también les sirven para trabajar piezas de resina. Después vamos a hablar un poquito también del tema de cuando, si alguna pieza le queda opaca y la quieren lijar. Allí también vamos a hablar un poco de eso. Pero esta primera parte es más que todo introductoria, que conozcan más que todo materiales. Y bueno, también tenemos esta pieza, ya se las había mostrado. Tenemos este estilo así también, ok, que es más profunda, que es esta que les mostré aquí, que son camafeos. Eso, de ese tipo de base así, ustedes consiguen el camafeo, lo consiguen para aro, lo consiguen para anillo, lo consiguen para dije, lo consiguen para pulsera, y pueden hacer muchos diseños lindos con ese tipo de pieza. Aquí esta no se aprecia tanto porque la luz no nos ayuda mucho. Tienen mucha variedad. Más adelante vamos a ver algunas montadas. Fíjense, por ejemplo, esta que fue hecha con el dije este que viene, el molde que viene para aritos, para hacer dijecitos para aritos. Tenemos aquí unos aritos hechos con ese molde, quedan bastante lindos. Pero bueno, a medida que avancemos en nuestro curso vamos a ir viendo detalle a detalle cada una de las técnicas. Esta es solamente una parte introductoria, y en el desarrollo de cada una de las técnicas le voy a ir añadiendo más información para que puedan trabajar la resina. Recordándoles siempre que este curso es un curso para iniciación. Hay técnicas más avanzadas de resina que posteriormente las estaremos montando en curso. Si el tiempo nos los permite y ciertas condiciones, porque son técnicas de resina que también muchas veces las personas no las aprenden porque requieren de implementos y herramientas de mayor costo. Por ejemplo, cuando se trabaja la resina con madera, deben tener para cortar la madera, deben tener para taladrar, hacer muchas cosas que son técnicas que a veces nos limitamos a hacer, más que todo por ese factor, el factor de tener las herramientas para poder trabajar esas técnicas, que son muy bonitas, que son muy creativas, pero hay que tener los implementos para hacerlas. Pero con lo que ustedes van a aprender acá, si son creativas, si practican y practican y van nutriendo las ideas, van poniéndole ese toque personal, van a conseguir hacer piezas muy, pero muy hermosas. Se logran cosas muy bellas con la resina. Bueno, ya en nuestro próximo video
Vamos a comenzar con la primera técnica. Vamos a ver la mezcla de la resina, cómo determinar la cantidad de resina que voy a necesitar de acuerdo a los moldes que vaya a trabajar, cómo pigmentar, y vamos a ir viendo cada una de las piezas y técnicas que queremos aprender en este curso. Hasta aquí llegamos en esta parte introductoria y en el próximo video continuamos avanzando en nuestro curso. Muchas gracias por una vez más acompañarnos y les recordamos que nos encuentran en redes sociales como Nergis Diseños y en Instagram como Curso Bisutería Chile.